Muy buen día chicos, espero que estén muy bien. En este video veremos otro tipo de movimiento rectilíneo y es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este movimiento, la aceleración de un cuerpo permanece constante para cualquier valor de tiempo, es decir, que la velocidad irá aumentando o disminuyendo de igual manera por cada segundo. Por ejemplo, si un automóvil tiene una aceleración constante de 10 metros sobre segundo, significa que en cada segundo su velocidad aumenta 10 metros sobre segundo. Así que las características principales de este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son las siguientes: aceleración constante, trayectoria en línea recta, velocidad variable y cambios de velocidades iguales en tiempos iguales. En este movimiento tenemos muchas fórmulas que derivan de las que ya conocemos. Aceleración igual a velocidad sobre el tiempo, y son las siguientes. Aquí tenemos esta fórmula que es: velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta segunda fórmula es: posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. La tercera fórmula es: velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. Y por último tenemos la fórmula: cambio de posición es igual a la suma de la velocidad inicial más la velocidad final, y el resultado se multiplica por el tiempo y luego se divide entre 2. Recuerden que el cambio de posición es posición final menos posición inicial. Es muy común representar el movimiento de un cuerpo por medio de gráficas. Esto es porque es una manera muy fácil de poder observar el comportamiento de un cuerpo. Por lo general, hay 3 maneras de graficar, dependiendo de lo que quieras observar. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la gráfica de posición-tiempo es una línea curviada, y aquí es donde podemos ver que la velocidad va cambiando. La gráfica de velocidad-tiempo en este movimiento es donde podemos ver la característica de cambio de velocidades iguales en tiempos iguales. Será una línea recta en diagonal u horizontal, y la gráfica de aceleración-tiempo siempre será una línea recta horizontal, ya que en este movimiento la aceleración es siempre la misma. Ya que estamos con eso de las gráficas, analizaremos esta gráfica explicando lo que significa cada una de sus partes. Empecemos. Tenemos la siguiente gráfica de velocidad-tiempo. Pueden observar que en el eje de las X tenemos el tiempo en sus unidades básicas, que son los segundos, y varía de 0 a 12 segundos. En el eje de las Y, el eje vertical, tenemos la velocidad también en sus unidades básicas, que son los metros sobre segundo, y varía desde -2 hasta 5 metros sobre segundo. Aquí es muy importante conocer el comportamiento del cuerpo que se está reflejando en esta gráfica. Supongamos que todos estos datos es de un ciclista que sale a pasear, obviamente en una trayectoria en línea recta. Recordemos que estamos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Así que empecemos. El primer dato que tenemos se encuentra marcado aquí, en tiempo igual a 0 y en velocidad igual a 0 metros sobre segundo. ¿Qué es lo que significa? Significa que el ciclista estaba en reposo cuando se empezó a tomar el tiempo. El tiempo empezó a correr y él empezó a moverse a una velocidad de 1, 2, 3 y 4 metros sobre segundos. Fue aumentando su velocidad
en los primeros 4 segundos. Recuerden también que estamos hablando de una trayectoria en línea recta. Aquí tenemos velocidades positivas. Las velocidades positivas significan que está en una dirección. Por lo general, tomamos la dirección positiva como si estuviera avanzando hacia adelante. Así que, en resumen, este ciclista estaba en reposo y en 4 segundos avanzó hacia adelante, alcanzando una velocidad de 4 metros sobre segundo. Luego, en este segundo intervalo de tiempo, de 4 a 6 segundos, tenemos una recta horizontal que permanece en los 4 metros sobre segundos. ¿Qué es lo que significa? Que este ciclista mantuvo una velocidad de 4 metros sobre segundo durante este tiempo, durante 2 segundos. Aquí tenemos una velocidad constante. Luego, en este intervalo de tiempo que va de 6 segundos hasta 9 segundos, tenemos algo muy curioso, así que pongan mucha atención. Este ciclista estuvo manteniendo una velocidad constante de 4 metros sobre segundos. Luego, ¿qué significa esta pendiente hacia abajo? Que en el segundo 6, este ciclista empezó a disminuir su velocidad. Ya no iba a 4 metros sobre segundo. Empezó a ir a 3, 2, 1, hasta detenerse. Pero lo curioso es que siguen estando en las velocidades positivas. Por lo tanto, esta persona iba disminuyendo su velocidad, pero seguía avanzando hacia adelante. Luego, ¿qué pasó del segundo 8 al segundo 9? Este ciclista volvió a aumentar su velocidad de 0 a 2 metros sobre segundo. Aumentó su velocidad, pero negativa. ¿Qué significa esa velocidad negativa? No significa que disminuyó. Uno cuando está disminuyendo su velocidad no dice voy a menos 5 metros sobre segundo. Claro que no. Este ciclista aumentó su velocidad de 0 a 2, pero en sentido contrario. En vez de seguir avanzando hacia adelante, se dio la vuelta y se regresó. Estuvo avanzando en sentido contrario. Recuerden que es una trayectoria en línea recta. Avanza hacia adelante o avanza hacia atrás. Luego, en el segundo 9 al 10, esta persona, este ciclista, mantuvo una velocidad constante. Durante un segundo mantuvo la velocidad de 2 metros sobre segundo y todavía yendo en sentido contrario. Y para finalizar con este recorrido, ¿qué pasó del segundo 10 al 12? Este ciclista iba a una velocidad constante de 2. Y en el segundo 10 empezó a disminuir, ya no iba en 2, iba en 1.5, 1, hasta llegar nuevamente al 0. No se vayan a equivocar de que porque ven esta pendiente como hacia arriba, significa que es aumento de velocidad. Todo depende de los datos de aquí. Así como un pequeño resumen tenemos, el ciclista estaba en reposo, y en 4 segundos su velocidad aumentó y se movió hacia adelante. En el segundo 4 al 6, su velocidad se mantuvo constante en una velocidad de 4 metros sobre segundo y avanzando hacia adelante. En este tercer intervalo vamos a hacer un pequeño corte, no vamos a tomarlo de punto a punto, sino que aquí vamos a poner otro puntito. ¿En dónde? En donde tenemos velocidad igual a 0. ¿Esto por qué lo vamos a hacer? Porque este ciclista tenía una velocidad constante y luego empezó a disminuir su velocidad. De 4 metros sobre segundo empezó a bajar a 3, 2, 1, hasta detenerse por completo en el segundo 8, pero siguió avanzando hacia adelante, porque recuerden que tenemos aquí las velocidades positivas.
Pero no porque sea una velocidad positiva significa que solamente es aumentar. Hay velocidades positivas, pero que van disminuyendo. Luego del corte que hicimos en tiempo igual a 8 segundos, mencionábamos que era porque este ciclista se detuvo. Y luego, ¿qué pasó en este pedacito? De 8 a 9 segundos, el ciclista aumentó su velocidad. Pasó de estar en reposo a estar a 1 metro sobre segundo y luego a 2 metros sobre segundo. Pero ya tenemos velocidades negativas, lo que significa que en el tiempo igual a 8 segundos, este ciclista dio la media vuelta y en vez de avanzar para adelante, avanzó para atrás. Luego, en ese otro intervalo de 9 a 10 segundos, la velocidad es constante. Este ciclista mantuvo durante 1 segundo su velocidad de 2 metros sobre segundos, pero sigue siendo una velocidad negativa, lo que es que se siguió moviendo hacia atrás. Y en el último intervalo, ¿qué es lo que tenemos? De 10 a 12 segundos, este ciclista pasó de tener una velocidad constante a empezar a disminuir su velocidad. De 2 metros sobre segundos empezó a bajar a 1 metro sobre segundo y luego hasta 0, hasta quedar completamente en reposo, pero manteniendo su misma dirección. Seguimos en las velocidades negativas, por lo tanto, es que se siguió moviendo hacia atrás. Este análisis de que si el ciclista se mueve hacia adelante o hacia atrás nos va a ayudar para determinar la distancia total recorrida y su desplazamiento. No porque esta sea una gráfica de velocidad-tiempo significa que no podamos calcular la distancia. En una gráfica velocidad-tiempo se determina la distancia recorrida calculando el área que hay bajo la curva. Al decir curva, nos referimos a esta línea que tenemos aquí de color lila, todos nuestros datos. Y al decir el área bajo esa curva, nos referimos a que tenemos que formar figuras geométricas. Una figura geométrica utilizando la curva y el eje de las X. Pueden hacerlo de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, se nos formaría un triángulo. Luego, utilizando estos otros dos puntos, este intervalo, ¿qué figura se nos puede formar? Tenemos un rectángulo. Y luego, en este otro intervalo que tenemos del tiempo 6 al tiempo de 8 segundos, tenemos otro triángulo. Ahora bien, esas no son nuestras únicas figuras que se pueden formar, porque nuestra curva sigue. Con este otro intervalo del que va de 8 a 9 segundos, podemos formar otro triángulo. Luego, de 9 a 10 segundos, podemos formar un rectángulo. Y para finalizar, tenemos otro pequeño triángulo que se nos forma. Las figuras geométricas deben de ser entre nuestra curva y el eje de las X. Tenemos figuras geométricas que se van repitiendo. Tenemos 4 triángulos y 2 rectángulos. Solamente vamos a ocupar de 2 fórmulas. La fórmula para calcular el área del triángulo, que todos sabemos que es base por altura sobre 2, y la fórmula para calcular el área de un rectángulo, que sabemos que es base por altura. Así que vamos a ir calculando el área de cada una de estas figuras. Figura número 1. Tenemos que es un triángulo y la fórmula a utilizar va a ser base por altura sobre 2. La base, ¿cuánto mide? Aquí estas líneas va de 1 en 1. De 0 a 4 tenemos 4 unidades, que es la base. Y tenemos esta que es la altura, que va de 0 a 4. 4 unidades también. Por lo tanto, la fórmula nos queda de la siguiente manera. 4 por 4 nos da 16, entre 2 nos da un total de 8. ¿8 qué? Metros.
Recuerden que esa fórmula nos va a ayudar a calcular la distancia que recorrió este ciclista en este tiempo y le ponemos metros ya que nuestras unidades de tiempo y la de velocidad son en unidades básicas, así que las unidades básicas de la distancia son metros y esas son las que vamos a utilizar. Ahora la figura número 2. Tenemos que es un rectángulo y la fórmula a utilizar es base por altura. La base no va a ser 6 ni va a ser 4. ¿Cuánto va a ser? Solamente este pedacito. ¿Cuánto hay? De 4 a 6. 2 unidades, ¿verdad? Entonces la base va a ser 2 y la altura va a ser 4. Nuestra figura 3 es un triángulo, el cual tenemos la base igual a 2, de 6 a 8 hay 2 unidades y la altura de 4. Así que 2 por 4 nos da 8, dividido entre 2 tenemos 4. Nuestra figura número 4 se trata de un triángulo. La base de nuestro triángulo es este pedacito, de 8 a 9, por lo tanto es igual a 1. La altura vendría siendo este de aquí, que va de 0 hasta 2. Es por eso que nuestra fórmula nos queda de la siguiente manera. 1 por 2 nos da 2, entre 2 un resultado de 1. Nuestra figura número 5 es un rectángulo cuya fórmula es base por altura. La base tenemos que es este pequeño espacio que va de 9 a 10, que es igual a 1 y la altura es 2. Así que 1 por 2 nos da igual a 2 metros. Y nuestra última figura, la figura 6, es un triángulo, el cual la base va de 10 a 12, que son 2 unidades, y la altura también es 2, por lo cual la fórmula nos queda 2 por 2 entre 2, y eso nos da un resultado de 2 metros. Cada una de estas operaciones, si se dan cuenta, no nos metimos con valores negativos. Incluso, aunque nuestra velocidad fuera negativa, la utilizamos como positiva. Esto es solamente para calcular la distancia que recorrió nuestro ciclista en esos 12 segundos, sin importar si iba hacia adelante o si iba hacia atrás, solamente la distancia recorrida. Por lo tanto, todos esos resultados que nos dieron desde la fórmula 1 hasta la fórmula 6, vamos a sumarlos. 25 metros es lo que este ciclista recorrió durante esos 12 segundos. Ahí tenemos nuestra respuesta de distancia recorrida total. Ahora, con esas mismas fórmulas vamos a calcular el desplazamiento. Sabemos que esa distancia recorrida no solamente fue hacia adelante. Este ciclista estuvo avanzando también hacia atrás. Así que nos vamos a ir pedacito por pedacito. En este pedazo que corresponde a la fórmula 1, que son 8 metros, ¿hacia dónde avanzó este ciclista? Hacia adelante. Por lo tanto, vamos a ponerle un signo positivo a un ladito, indicando que se movió hacia adelante. Nuestra segunda fórmula, que son también 8 metros, es sobre este. Como decíamos aquí que era una velocidad constante, pero la velocidad es positiva, por lo tanto seguía moviéndose hacia adelante. Así que le ponemos el signo positivo indicando que avanzaba hacia adelante. En la tercera figura tenemos una disminución de velocidad, pero no porque la velocidad vaya disminuyendo significa que la persona avanzó hacia otra dirección. Seguimos en valores positivos de velocidad, así que se siguió moviendo hacia adelante. Por lo tanto, estos 4 metros que tenemos aquí también son positivos. Ahora nos vamos con nuestras 3 figuritas que se nos forman aquí abajo. La figura número 4, ya estamos en datos negativos de velocidad. Por lo tanto, aquí le pusimos
que era un incremento de velocidad, pero que en el segundo 8 se dio la vuelta y empezó a avanzar en dirección contraria. Por lo tanto, a este 1 metro que tenemos aquí de resultado, vamos a ponerle el signo negativo, indicando que avanza en sentido contrario. En la figura 5 indicamos que teníamos una velocidad constante, pero como esa velocidad constante es negativa, significa que esta persona, este ciclista, sigue avanzando en sentido contrario. Por lo tanto, estos 2 metros de nuestra quinta operación también lo vamos a poner como negativa. Y por último tenemos nuestra figura número 6. Aquí hubo una disminución de velocidad hasta detenerse, pero como seguimos con los valores negativos, significa que esta persona sigue moviéndose hacia atrás en sentido contrario, por lo que ponemos el signo negativo. Con todo esto, chicos, vamos a determinar el desplazamiento. Después de todo su recorrido de avanzar y luego de retroceder, ¿qué tanto terminó desplazándose desde donde inició? Vamos a sumar todo lo que esté positivo y luego restar lo que esté negativo. 15 positivo. Significa que si el ciclista inició su recorrido aquí, después de avanzar tanto hacia adelante y luego tanto hacia atrás, al final de su recorrido terminó 15 metros adelante de donde empezó. Otra manera de calcular la distancia y el desplazamiento es no solo dividiendo por figuras pequeñas tu gráfica, uno la puede dividir por unas figuras más grandes. Por ejemplo, si se dan cuenta, esta gráfica la tengo dividida en 2 figuras, en una figura rosa y en una figura azul. Las 2 figuras son trapecios, así que vamos a utilizar la fórmula del trapecio para calcular el área de cada una de ellas. El área del trapecio es la siguiente: base mayor más base menor entre 2 y luego el resultado se multiplica por la altura. Por lo tanto, según los datos de nuestra figura rosita, nos va a quedar de la siguiente manera. La base mayor va del 0 al 8, así que la base mayor es 8. La base menor va a ser 2, va del 4 al 6. Luego lo vamos a dividir entre 2 y el resultado lo vamos a multiplicar por la altura, que vendría siendo 4. Y eso nos da un resultado de 20 metros. ¿Qué significa ese signo positivo que tiene la figura? Significa que como todas las velocidades que están en esa figura son positivas, el ciclista avanzó 20 metros hacia adelante. Ahora vamos con la siguiente figura, la que tenemos de color azul. Nuestra base mayor va de 8 a 12. Esto es igual a 4. Más la base menor, que va de 9 a 10, es 1. Lo dividimos entre 2 y el resultado se multiplica por la altura, que también es 2. Y nos da como resultado 5 metros. Como esa figura está con nuestras velocidades negativas, significa que el ciclista avanzó hacia atrás, por lo que esos 5 metros los retrocedió. Entonces, con esos 2 valores nosotros podemos determinar la distancia y el desplazamiento. La distancia recorrida es simplemente una suma. 20 más 5 nos da 25 metros, igual como lo hicimos anteriormente. Es el mismo resultado, simplemente con operaciones distintas. Y el desplazamiento, ahí sí tenemos que respetar signos. Los 20 metros determinamos que son positivos y los 5 metros que son negativos por sus velocidades.
Así que 20 menos 5 nos da un resultado de 15 metros positivos y ese es su desplazamiento. Ahora, con esta misma gráfica de velocidad-tiempo, vamos a determinar la aceleración en cada intervalo de tiempo. Para ello, ocupamos nuestra fórmula principal de aceleración. Aceleración es igual al cambio de velocidad sobre el cambio en el tiempo. Recordemos que este símbolo delta significa cambio y representa una resta entre el dato final menos el dato inicial. Ahorita verán con detenimiento a lo que me refiero. El primer intervalo de tiempo que tenemos es el que va de 0 a 4 segundos. Vamos a calcular la aceleración. Tenemos estos dos puntos, el punto inicial y el punto final de este intervalo. La velocidad final es de 4, allá lo tenemos, 4 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que viene siendo la de este puntito inicial, que es 0. 4 menos 0 nos da 4. Ahora hay que dividirlo entre el cambio en el tiempo. Este puntito final está en un tiempo de 4 segundos. Y el puntito inicial está en un tiempo de 0 segundos. 4 menos 0 nos da 4. Así que 4 entre 4 es igual a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Ese es nuestro resultado de aceleración. ¿Qué significa ese 1 metro sobre segundo al cuadrado? Significa, como nos salió positivo, significa que la velocidad fue aumentando 1 metro sobre segundo cada segundo que iba pasando. Es decir, en tiempo igual a 0, era 0 la velocidad. Pasó un segundo y ¿cuánto aumentó la velocidad? A 1 metro sobre segundo. Pasó otro segundo y ¿cuánto aumentó la velocidad? Otro metro sobre segundo. 2 segundos, 2 metros sobre segundo. 3 segundos, 3 metros sobre segundo. 4 segundos, 4 metros sobre segundo. Ahora la aceleración en nuestro segundo intervalo de tiempo. Tenemos punto final y punto inicial. En el punto final tenemos una velocidad final de 4 metros sobre segundo y le restamos la velocidad del punto inicial, que también son 4 metros sobre segundo. Lo que nos va quedando 4 menos 4 igual a 0. En tiempo tenemos tiempo final, que es el 6, y el tiempo inicial, que es el 4. 6 menos 4 tenemos que es 2. Haciendo esa división de 0 entre 2 nos da un resultado de 0. ¿Por qué nos saldrá ese resultado? Como el movimiento rectilíneo uniforme lo dice, cuando tenemos velocidad constante no hay aceleración. Es igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado. En nuestra tercera fórmula de aceleración es sobre este intervalo. Tenemos punto inicial y punto final. Recuerden que aquí no nos vamos a ir hasta este puntito. Dividimos este intervalo de tiempo, lo dividimos en 2, porque aquí este ciclista vuelve a estar en reposo, por lo tanto es importante dividirlo. Si no lo dividen, no va a salir las cuentas de manera correcta. En el puntito final tenemos que la velocidad final es igual a 0, está en reposo. A ese le quitamos la velocidad inicial, que es la de 4, 0 menos 4. Y luego lo dividimos entre tiempo final menos el tiempo inicial, 8 menos 6, quedándonos la operación menos 4 entre 2. Y como resultado nos da un número negativo, menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, chicos, así de sencillo, con estas tres operaciones podemos ver lo siguiente.
Cuando la aceleración es positiva, significa que la velocidad va aumentando. Cuando la aceleración es igual a 0, significa que tenemos velocidad constante. Y cuando la aceleración nos da negativa, significa que la velocidad va disminuyendo. Ahora continuamos con el siguiente intervalo. Para calcular la aceleración de velocidades negativas, es muy importante que recuerden no tomar en cuenta el signo negativo, ya que el signo negativo no altera para nada el valor de la velocidad, solamente indica el sentido de la dirección, si va hacia adelante o si va hacia atrás. Por lo tanto, al calcular la aceleración número 4, que vendría siendo de 8 segundos a 9 segundos, se hizo de la siguiente manera. Este puntito es el inicial y este es el final. Así que vamos a hacer una pequeña resta de velocidades. Velocidad final menos inicial. Velocidad final es 2 menos la inicial. 2 menos 0 nos da 2. Si se dan cuenta, este 2 aquí viene negativo, pero yo lo puse positivo. Para calcular la aceleración no hace falta ponerle el signo a la velocidad. Luego, entre la diferencia del tiempo. Tiempo final, tiempo inicial. 9 menos 8 nos da 1. 2 entre 1 nos da una aceleración de 2. ¿Qué hubiera pasado si le ponemos este signo a esta velocidad? Nos hubiera dado un resultado negativo. Si la aceleración es negativa, significaría que la velocidad va disminuyendo. Pero si este ciclista se encontraba en reposo, ¿cómo es posible que disminuyera su velocidad aún más? No se puede disminuir la velocidad cuando uno está parado, está en reposo, sin movimiento. Es por eso que aquí ignoramos los signos negativos de la velocidad y nos da una aceleración positiva, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Al tener la aceleración positiva significa que el ciclista estaba en reposo y luego aumentó su velocidad 2 metros sobre segundo por cada segundo que pasaba, y está en lo correcto. Pasó un segundo y su velocidad aumentó a 2 metros sobre segundo. La aceleración número 5 se trata sobre esta velocidad constante. Al tener velocidad constante, automáticamente se sabe que no hay aceleración. La aceleración es igual a 0. Y por último tenemos la aceleración número 6. Igualmente aquí ignoramos los signos. Puntito inicial, puntito final. La velocidad final fue 0, que está en reposo, y le quitamos la velocidad inicial, que es 2. 0 menos 2. Recuerden que ese signo menos no es este signo de aquí, es la de la operación. 0 menos 2 nos da un resultado de menos 2. Luego lo dividimos entre la diferencia del tiempo, final menos inicial. 12 menos 10 nos da 2. Así que menos 2 entre 2 nos da un resultado de menos 1 metros sobre segundo al cuadrado. Nos salió una aceleración negativa, lo que significa que este ciclista iba a una velocidad constante de 2 metros sobre segundo y fue disminuyendo 1 metro sobre segundo cada segundo que pasaba. Tardó 2 segundos en estar en reposo. Es por eso la importancia de saber interpretar una gráfica para checar si tus resultados van a tener coherencia. Con estos resultados que obtuvimos, vamos a realizar la gráfica aceleración-tiempo. En la gráfica de aceleración-tiempo, en el eje de las X, que es el eje horizontal, vamos a poner lo que es el tiempo. Todo el tiempo que teníamos en nuestra gráfica anterior, de 0
a 12 segundos. Y en el eje de las Y, que es el eje vertical, vamos a poner nuestros valores de aceleración. Si se dan cuenta, yo hice una escala de 1 en 1, de -3 hasta 3 positivo. ¿Por qué decidí hacerlo así? Chequen los resultados que nos salieron al calcular la aceleración. ¿De dónde a dónde varían nuestros resultados? Tenemos un 1 positivo, el 0, un 2 negativo, 2 positivo, 0 y un 1 negativo. El número más grande de los positivos es el número 2 y el número más pequeño, que son los negativos, tenemos que es el -2. Nuestros resultados varían desde -2 hasta 2 positivos, así que es por eso que utilicé dicha escala. La aceleración 1 corresponde en el tiempo de 0 a 4 segundos. ¿Cuánto fue la aceleración en ese tiempo? De 1 metro sobre segundo al cuadrado positivo. Aquí está. Vamos a dibujar una línea de 0 a 4 segundos, pero aquí en 1 metro sobre segundo al cuadrado. Ahora, nuestra aceleración número 2 nos da 0 metros sobre segundo al cuadrado, que es aquí en el puro eje horizontal. ¿Durante cuánto tiempo tuvimos esa aceleración nula? De 4 a 6 segundos. De aquí a acá vamos a dibujar una línea. Ahora, nuestra aceleración número 3 tenemos un resultado negativo de -2. El -2 se encuentra aquí. ¿De dónde a dónde vamos a marcar este -2? En un tiempo de 8 a 6 segundos. Aquí tenemos de 6 a 8. Aquí va a estar nuestra línea de -2. Y el mismo procedimiento vamos realizando con nuestros demás resultados. La aceleración 4 nos da un resultado de 2 metros sobre segundo al cuadrado positivo. Aquí está. ¿Y durante cuánto tiempo está esa aceleración? De 8 a 9 segundos. Aquí está, de 8 a 9 segundos, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Luego, nuestra aceleración número 5 está durante 9 a 10 segundos. De 9 a 10. Y es igual a 0, nula. Es por eso que hacemos una pequeña línea en donde tenemos el 0. Y para finalizar, la aceleración 6 es de 10 a 12 segundos. Aquí está. Y nos da un resultado de -1 metro sobre segundo al cuadrado. Aquí lo tenemos. Y es por eso que lo dibujamos de esta manera. Así es como sería nuestra gráfica aceleración-tiempo. Creo que con esta explicación es suficiente para poder realizar un ejercicio desde cero. ¿A qué me refiero con esto? A tener una situación y hacer cálculos matemáticos para poder realizar cada una de las gráficas de este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y la problemática es la siguiente.